¿Y si realizamos un análisis de la red del metro? Y bueno, el resultado está aquí. El metro de la Ciudad de México es, con diferencia, el método de transporte público más utilizado por los capitalinos, movilizando a millones de personas diariamente para ir a la escuela, al trabajo o algún lugar de ocio. De ahí que sea tan relevante su estudio. Y el uso de redes se vuelve la herramienta perfecta para este propósito. Y así que, pues bueno, para este proyecto importamos primero las teorías, que son las que se muestran aquí, y ahora pasamos a la parte de los datos. En este caso tenemos que la red de estudiar se trata del sistema de transporte colectivo metro de la Ciudad de México. Esto con el objetivo de explorar una red real y bien conocida, y aún así poco estudiada a diferencia de otras redes del metro en el mundo, como el metro de Nueva York, o el metro de París, o el de Londres. En este caso, pues los nodos son simplemente las estaciones de metro, y los enlaces son las conexiones entre una estación y otra. Bueno, ¿cómo obtenemos los datos? Lo que hacemos es que a partir de el mapa de la red del metro, tomamos los nombres de las estaciones y sus líneas, y colocamos todas las estaciones en sus líneas correspondientes mediante un diccionario, que es lo que se muestra aquí. En este caso, lo que hicimos fue tomar el mapa de la ciudad y empezar a escribir las líneas y a escribir las estaciones. Esto no se obtuvo a partir de alguna página, algún repositorio o algo de ese estilo, sino que todo fue completamente manual. Bueno, lo que sigue es que a cada una de las estaciones, esto que se muestra aquí, cada una de estas estaciones se le asigna una coordenada, de forma que podamos graficar el mapa lo más parecido posible a la red del metro. Esto que se muestra aquí. De nuevo, estos datos no fueron obtenidos de algún repositorio ni nada de eso, o de alguna página, sino que sí fueron hechos un poco a mano, de manera artesanal. Y bueno, este comando de aquí, esta línea de aquí, es simplemente para crear la red del metro, y lo que sigue es crear otra red que sea precisamente para graficar la red del metro de la Ciudad de México, y este es el resultado que tenemos. Con la red del metro y así. Y bueno, si corremos esta línea, que es un poco tardado, pero se puede. Entonces, y bueno, el resultado es el siguiente. Tenemos el mapa de la red del metro de la Ciudad de México. Es lo que se muestra aquí, de nuevo tratando de hacerlo lo más parecido posible, aunque claro, con algunas ligeras diferencias. Esto que se muestra aquí, por ejemplo, podemos ver la línea 3, la línea 2, la línea 12, la 8, el centro, por aquí, y cosas de estilo. Y bueno, una vez tenido esto, podemos pasar a cosas más interesantes, como estudiar las propiedades de la red. En esta sección buscamos analizar las primeras propiedades de la red para confirmar o desmentir algunas hipótesis, como por ejemplo cuáles son las estaciones más importantes de la red en base a sus conexiones o cosas de ese estilo. Y bueno, primero exploramos algunas propiedades sencillas, como los nodos o los enlaces. En este caso tenemos que el número de nodos ronda los 160, el número de enlaces son 180 y el grado promedio es alrededor de 2. Si nos vamos a la página del metro, por ejemplo, nos dice que el número de estaciones son alrededor de 190. Esto difiere de los 160 porque no tomamos en cuenta más de las estaciones de correspondencia más de una vez. Entonces, en lugar de tener 190 estaciones, varias son de correspondencia y solamente se cuentan una vez. Entonces, tomando en cuenta eso, llegamos al número de 160. Mientras que el grado promedio es alrededor de 2, debido a que cada estación tiene en promedio 2 conexiones. Una conexión que va a una estación anterior y otra conexión que va a la siguiente estación. Y bueno, ahora sigue lo de las medidas de centralidad de los nodos. Esto nos permite ver algunas de las conexiones más importantes que hay en la red. Pero ¿cómo definimos importancia para nuestros propósitos? En este caso tenemos que elegir criterios para decidirnos cuáles serían las redes importantes, o cuáles son las estaciones importantes. En este caso, las centralidades a elegir son las siguientes. La centralidad de intermediación, que nos permite identificar estaciones críticas que actúan como puentes entre diferentes partes de la red. Y la centralidad de PageRank, que nos indica estaciones de alta relevancia a partir de las conexiones que recibe de otras estaciones importantes. Y bueno, calculamos primero las centralidades y luego graficamos las respectivas centralidades en una misma gráfica. Y este es el resultado. Que, si bien sí nos muestra las centralidades por estación, esto se muestra por acá, que tenemos la centralidad de intermediación es la que está en color azul y la centralidad de PageRank es la que está en rojo. Sin embargo, esta no considero que sea la forma más conveniente de compararlos, así que decidimos tomar un pequeño trozo de esta gráfica. Para eso decidimos tomar las 10 estaciones con mayor centralidad para ambos casos y compararlos, que es lo que se muestra aquí, y posteriormente graficar. Y aquí está el resultado. Las barras azules nos muestran la centralidad de intermediación, mientras que las barras rojas nos muestran la centralidad de PageRank. Ahora, si comparamos estos valores, los primeros valores de la centralidad de intermediación, vemos que menos de la mitad de los lugares coinciden entre sí, lo que indica que no hay tanta correlación entre una centralidad y otra. Y si observamos un poco más observadores, vemos que
prácticamente toda la totalidad de estas, excepto creo que está reservando, son de estaciones de correspondencia. Jamaica es de correspondencia, Chabacano es de correspondencia, y de hecho tanto en la centralidad de intermediación como en PageRank se vuelven estaciones, esta se vuelve una estación importante, así como por ejemplo Atlántico, Oceanía, Tacubaya. Son estaciones que, como sabemos, son de correspondencia y por lo general tienen una gran cantidad de pasajeros. Y estas medidas de centralidad nos pueden confirmar la importancia de estas estaciones. Ahora vamos a visualizar una pequeña parte de la red. Para esta sección decidimos visualizar las 3 líneas más usadas de todo el metro el año pasado, en 2023, siendo estas las líneas 1, 2 y B debido a una nota que tuvimos en la Universal. Y esto nos puede dar una mejor idea de la importancia del metro para una gran parte de la población. Nos puede ayudar a identificar estaciones clave para usuarios, optimizar el tráfico de pasajeros e incluso planificar futuras expansiones. Y bueno, con esto en cuenta, tomando en cuenta las estaciones más utilizadas, pues vamos a explorar un poco esta sección. En este caso esto es para graficar, esta parte es para tomar un subconjunto de estaciones y calcular sus respectivas centralidades y posteriormente graficarlas. Así que veamos qué es lo que se obtiene. Y aquí está la red del metro con solamente las líneas 2, 3 y B y sus respectivas centralidades. Y bueno, la barra de colores, como vemos acá, corresponde a una centralidad de PageRank, mientras que el tamaño de los nodos corresponde a una centralidad de intermediación o betweenness. Si somos observadores, pues nos damos cuenta que estaciones como Hidalgo, Guerrero, que son estaciones de correspondencia, tienen los valores más altos de PageRank, lo que indica que son estaciones muy importantes, así como por ejemplo son nodos muy grandes respecto al resto de nodos que hay en la red, lo cual confirma también su importancia en la centralidad betweenness. Algo interesante aquí es que aparece Garibaldi, la estación Garibaldi y la estación Bellas Artes con una centralidad más alta de las que normalmente se encuentran, y a pesar de que estas estaciones no son de correspondencia entre estas líneas. Sin embargo, sí hay una línea que las conecta, que viene siendo la línea 8. Ahora vemos un poco sobre la distribución de grado. Esto nos ayuda a ver el número de conexiones y que permite ver cuáles son las más comunes. Bueno, calculamos el grado, tenemos el máximo grado de la red y finalmente hacemos una distribución de grado, que es lo que se muestra aquí. Vemos que la distribución de grado, la mayor parte de las estaciones tiene grado 2, es decir, hay 2 conexiones. Aquí hay estaciones que solamente tienen una conexión, que vendría siendo las estaciones terminales. Hay estaciones que tienen 3 conexiones, aunque parece que es muy poco, que vendría siendo alguna estación terminal y una de correspondencia. Hay estaciones que tienen 5 y 6 conexiones, que vendrían siendo estaciones igual terminales, junto con varias de correspondencia, como podría ser Cuatitán. Y hay estaciones con 4 conexiones, que vendrían siendo estaciones con correspondencia entre 2 líneas. Y bueno, ahora vamos a comparar con nuestra red real, la red del metro, con otros modelos de redes como las redes aleatorias o las libres de escala. Veamos primero lo que pasa con con un equivalente de red aleatoria. Y bueno, como se puede ver, la distribución de grado de la red aleatoria equivalente a la red del metro, pues no se parece realmente nada con la distribución de grado de la red real, salvo por esta pequeña parte de aquí con las redes de grado 4, en las que sí hay un solap, pero en el resto, pues nada que ver. Ahora veamos la red libre de escala. Y bueno, esta es la distribución de grado de la red del metro en escala logarítmica respecto a una red libre de escala con la misma cantidad de nodos y con un número de enlaces promedio igual. Y bueno, aquí se ve que esta red libre de escala, en efecto, sí sigue una especie de línea recta en escala logarítmica, mientras que la red del metro no tanto. Y eso se debe a que también es una red que puede ser un tanto pequeña para esa clase de propósitos, lo que indica que en realidad no es una red libre de escala. Y para aplicar ello, hacemos un ajuste por ley de potencias. Es lo que se muestra aquí. Y este es el resultado, la distribución de grado entre la red de metro y la Ciudad de México. En este caso, el exponente ajustado es 2. Y pues vemos que de cierta forma sí coincide un poco con la red libre de escala, pero con la red del metro no tanto. Sin embargo, sí se puede hacer un pequeño ajuste moviendo un poco esta recta para que trate de quedar lo más en medio posible de los puntos que se muestran. Que bueno, es lo que se hace por contra. Listo. Bueno, vamos con lo último, que vendría siendo el proceso de precolación en redes. Ahora, ejecutar un proceso de precolación en una red como esta es prioritaria a diferencia de otros procesos, pues nos permite estudiar fallos o cierres en distintas estaciones, identificar vulnerabilidades o prevenir o mitigar el impacto real en el caso de que alguna parte de la red del metro falle. Con esto, uno puede estudiar cómo se conecta la red del metro en situaciones de emergencia, ya sea por reparación, daño o incluso algún desastre natural. Bueno,
cortamos las librerías necesarias. Aquí tenemos que definir la función de percolación, que es igual a la que está en la página del curso. Los parámetros para la simulación, las copias de la red en las que vamos a ejecutar el proceso de percolación. Ahora creamos la figura por los grafos, la red original. Graficamos la red después de la percolación por fallas, que está aquí. Y graficamos la red después de la percolación por ataques. Ejecutamos. Y el resultado es el siguiente. De este lado vemos un mapa de la red original, que mantiene la forma y estructura del mapa de la red del metro. Luego tenemos la red de percolación por fallas, esta que se encuentra aquí, con una fracción de nodos removidos del 60%. Y luego tenemos la percolación por ataques, esto que se muestra aquí, de nuevo con una fracción de nodos removidos de 60%. Bueno, la primera imagen nos muestra la red del metro, como ya dijimos. La segunda nos muestra la percolación en caso de fallas, y la segunda en caso de ataques. En la percolación de ataques se muestra como las líneas 1, 2, 3, 4, 6 y 7 quedan total o casi totalmente desconectadas. Un tanto similar al caso de la red por fallas, donde se simuló este caso. Mientras que en el caso de la red por ataques, las líneas que van hacia la periferia de la ciudad, como por ejemplo la B, la A o la 12, mantienen componentes gigantes. Lo que nos dice que en primera instancia, para hacer que la red se vuelva muy desconexa, hay que quitar la mayoría de estaciones de correspondencia. Ahora veamos cómo se comporta la red si variamos un poco la fracción de nodos removidos en el caso de fallas o ataques. Es lo que se muestra aquí. De nuevo tomamos la percolación, en donde variamos los valores de la fracción de nodos. Aquí tenemos la fracción de nodos en los que vamos a jugar. Estudiamos y graficamos finalmente. Es lo que se muestra aquí. Ya vi eso. Un poco eso. Y aquí está. Es que tenemos aquí. Percolación en la red del metro en caso de fallas y en el caso de ataques. Algo muy interesante es que existen puntos críticos de la red, en los que una vez repasados esto, la conectividad de la red del metro cae a casi cero. Más aún, para el caso de una red por ataques, basta con una fracción de alrededor de entre 15 y 20%, que son como cerca de 30 estaciones, para que el tamaño de la red gigante caiga a menos de la mitad de la red. Similar al caso de algunas redes de libres de escala. Mientras que en fallos aleatorios se necesita cerca de la mitad de las estaciones desconectadas o que fallen para que la conectividad caiga a cero. Esto nos dice que la red es sólida ante fallas aleatorias, pero que si se decide atacar ciertas estaciones, por ejemplo las de correspondencia, la red puede caer rápidamente. En estas líneas podemos ver los valores críticos para cada caso. En este caso, el valor crítico para si atacamos los hubs, y esta línea nos representa el valor crítico si se generan fallos de manera aleatoria. Y bueno, ¿qué podemos concluir entonces? Que la red del metro es una de las más grandes e importantes a nivel global y que sin embargo no es tan estudiada, y que este pequeño proyecto nos permite arrojar algo de luz en cosas como la conectividad, la importancia de ciertas estaciones o la robustez de las mismas. Si bien la red es de 150 nodos, es lo suficientemente grande e importante para aplicar los distintos conceptos que vimos en el curso, como ya se ha explorado en este video. Y se puede implementar aún más procesos que permitan un estudio más real, como aplicar la difusión junto con percolación o tomar en cuenta las correspondencias como dos estaciones distintas. En este caso solo tomamos una en cuenta. O incluso ver qué pasa si se conectan ciertas estaciones en alusión a nuevas líneas o ampliaciones ya existentes como ellos están trabajando, que se espera en un futuro puedan ser llevadas a la realidad. Y bueno, de mi parte, eso sería todo.